Bueno chicos, hoy vamos a hablar en lo que son las clases sobre las posiciones corporales. Muy bien. Las posiciones corporales, ¿sí?, son aquellas posturas, también la conocemos como posturas corporales, que pueden adoptar las personas tanto para descansar como cuando están enfermos, para aliviar algún dolor, cuando van a ser sometidos a alguna intervención quirúrgica. También en esas situaciones también nosotros podemos adoptar posturas. ¿Sí? A veces son movimientos o posturas cotidianas que estamos familiarizados con ellas, pero que en realidad que no sabemos ponerles nombre. De ahí que vamos a tener que las posiciones corporales las podemos tener la posición corporal de recuperación, las posiciones corporales no quirúrgicas y las posiciones corporales quirúrgicas. En cuanto a la posición corporal de recuperación, nosotros podemos hablar de la posición de Sphinx. La posición de Sphinx es considerada una posición de recuperación. ¿Por qué? Porque es aquella postura que adoptamos o que colocamos un individuo después de haber sufrido algún colapso. Ejemplo, si alguien se cayó y en esa caída perdió el conocimiento, luego ya recuerda, despierta, entonces para no moverlo, dejarlo acostadito, lo único que hacemos es colocarlo en esta posición para evitar ciertas complicaciones. O cuando alguien se desmaya y después que recupera el conocimiento también, o cuando hay una crisis epiléptica, después de una crisis epiléptica. ¿En qué consiste la posición de Sphinx o posición de recuperación? Tiene una semejanza a la posición de cúbito lateral. El paciente va a estar acostado sobre una superficie horizontal de lado, de manera que el brazo inferior sobre el lado que está acostado va hacia atrás y el brazo superior va hacia adelante flexionado. Su extremidad inferior también va flexionada, puede ir recta, a veces flexionada, y la superior va flexionada, está de lado, ¿sí? De manera que su cara también quede de lado, evitando cualquier complicación. ¿En qué situaciones? ¿Por qué complicación? ¿A qué complicación me refiero? Es decir, que si alguien se desmaya o alguien despierta de un trauma y yo lo mantengo acostado boca arriba, si ese paciente vomita por alguna alteración, su vómito se va a ir hacia las vías respiratorias, va a haber una broncoaspiración y puede haber el riesgo de que el paciente se asfixie. Entonces es preferible ponerlo de ladito en posición de recuperación, porque si vomita o hay alguna emisión de fluido, va hacia afuera y no va a la vía respiratoria. En esos casos utilizamos la posición de Sphinx o posición de recuperación. De ahí tenemos lo que son las posiciones no quirúrgicas. Las no quirúrgicas son aquellas que nosotros las utilizamos, como le dije anteriormente, en las posturas cotidianas, ¿sí?, cuando vamos a descansar, vamos a tomar el sol, o cuando vamos a ser revisados por algún médico sin tener que hacer algún método invasivo, o cuando para mejorar la sintomatología de una enfermedad que se nos pueda presentar. De ahí vamos a empezar con la más básica, que es el decúbito dorsal o decúbito supino. El decúbito dorsal, ¿sí?, el decúbito dorsal o decúbito supino, ¿sí?, supino o dorsal, se caracteriza porque el individuo se encuentra acostado sobre una superficie horizontal, es decir, sobre una cama o una mesa, ¿sí?, y la parte de su cuerpo que está en contacto con esa superficie es su dorso, su espalda. Por eso se llama decúbito dorsal o decúbito supino. Descansa su espalda sobre una superficie horizontal, sus extremidades superiores e inferiores están extendidas, pegadas al tronco, las extremidades superiores, su cara está hacia arriba. Para que ustedes me entiendan, está boca arriba, boca arriba. ¿Cuándo nosotros adoptamos esa postura? Cuando vamos a descansar, a veces a ver televisión, a tomar el sol. También es una postura que se adopta cuando el individuo va a ser sometido a un examen médico, cuando el médico le va a auscultar
le va a revisar su abdomen, entonces también lo hace acostar en la camilla. Luego tenemos la siguiente postura no quirúrgica, que es la de cúbito ventral o de cúbito prono. De cúbito ventral o prono. ¿Sí? El individuo se encuentra igual acostado sobre una superficie horizontal, pero la región de su cuerpo que va a estar en contacto con esa superficie horizontal, sea el suelo o una cama, va a ser el abdomen y el pecho, por eso se llama ventral, de vientre. Su cabeza va a estar ladeada, es decir, va a estar girada hacia un lado para poder mejorar la respiración, y sus extremidades superiores unidas al tronco y sus extremidades inferiores extendidas, ¿no? Eso es un decúbito prono o decúbito ventral. ¿Cuándo utilizamos eso? Muy bien, la utilizamos para descansar. Cuando decimos dormimos boca abajo, la utilizamos para descansar. Últimamente y actualmente, si ustedes han leído, es una de las posiciones que adoptan en los pacientes de COVID para mejorar el proceso respiratorio. Se ha estado utilizando este tipo de postura para mejorar el patrón respiratorio e incluso en pacientes intubados, en pacientes con infección severa por COVID. Tenemos el decúbito lateral. El decúbito lateral es parecido, como les dije anteriormente, al decúbito, a la posición de recuperación, a la posición de zinc. ¿Cómo es el decúbito lateral? Pues el individuo está acostado sobre una superficie horizontal, suelo, cama, mesa de revisión, ¿sí?, sobre uno de sus lados. La diferencia es que en la posición de zinc la extremidad inferior o el brazo inferior está hacia atrás, en cambio en esta no, sigue paralelo al eje del cuerpo, del tronco, y está acostado sobre su lado. Quien puede estar, el brazo superior está ligeramente flexionado, al igual que su extremidad inferior superior está ligeramente flexionada. Tiene su apellido, ¿sí?, izquierdo o derecho. ¿Cómo toma su apellido el decúbito lateral? El decúbito lateral toma su apellido toma el apellido de la parte sobre la que se recuesta el individuo. Si yo me voy a poner de lado sobre mi brazo derecho, va a llamarse decúbito lateral derecho. Si yo me ubico de lado sobre mi brazo izquierdo, se va a llamar decúbito lateral izquierdo. Luego, para terminar, vamos a tener lo que es la posición Fowler, ¿sí? La posición Fowler o la posición semisentada, ¿sí?, la Fowler o semisentado, su nombre lo dice. El individuo está descansando semisentado sobre una camilla semisentado, ¿sí? ¿Sí? Está semisentado. ¿Por qué se caracteriza esa posición? El individuo está en una posición, su cuerpo y la cama forman un ángulo de 45 grados. ¿Sí? Forman un ángulo de 45 grados. ¿Sí? Y sus rodillas están elevadas, ligeramente están elevadas, y les saben poner una almohada debajo de la rodilla. ¿Para qué utilizamos esa posición Fowler? Muy bien, algunos la utilizamos para descansar en la playa, la toma de sol. Otros podemos utilizar para mejorar ciertos procesos patológicos. Por ejemplo, los pacientes con enfermedades respiratorias como una crisis asmática severa, donde el individuo tiene disnea. Disnea significa sensación de ahogo, es decir, se está ahogando. Ellos adoptan esa postura para poder respirar mejor. Lo mismo los pacientes con neumonía. En los pacientes también con problemas de ascitis, ¿sí?, ascitis. Y ustedes se preguntarán, ¿qué cosa es ascitis? Muy bien, el ascitis es un signo, ¿sí?, de una enfermedad.
es decir, es una consecuencia de una enfermedad. ¿Qué es una ascitis? Es una acumulación de líquido a nivel de la cavidad abdominal. Dentro de la cavidad abdominal hay una acumulación de líquido anormal, ¿sí? Que no debe haber. Entonces, como se va acumulando líquido, el abdomen va creciendo. Al acumularse líquido en la cavidad abdominal y si el individuo se acuesta, ¿sí?, va a causar dificultad respiratoria. ¿Por qué? Les voy a poner el ejemplo. Si yo tengo una botella de agua a media, llena a media, si me pongo en posición longitudinal o incluso como está ahí en posición inclinada, ¿sí?, el nivel del agua va a estar así. Pero si yo coloco o pongo en posición horizontal la botella de agua, el agua hace este nivel. Recuerden que nosotros tenemos un músculo que divide el tórax y el abdomen, que es el diafragma, ¿sí? Si este individuo con abundante líquido en la cavidad abdominal adopta esta posición, el líquido va a empujar el diafragma, lo va a empujar y va a impedir que los pulmones se expandan y por ende va a causar una dificultad respiratoria. Entonces los individuos adoptan esa posición para que el nivel de líquido descienda y pueda permitir que se expandan normalmente los pulmones. ¿Cuáles son las enfermedades que causan esa acumulación de líquido en el abdomen? Una cirrosis hepática, un cáncer hepático, un cáncer de páncreas, cáncer de ovario con metástasis a hígado. Puede haber una insuficiencia cardíaca derecha, una insuficiencia renal